Hola, queridos Ateneos del Mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este evento en conmemoración del Día Internacional de la Cero Discriminación. Hoy, como ya han visto, hemos estado haciendo varias entrevistas y tenemos una super invitada. Ella es Carmen Abella, es doctora, es una de mis mejores amigas y hoy va a estar compartiendo con nosotros esta conmemoración. Bueno, como pequeña introducción, el Día Internacional de la Cero Discriminación es una festividad o conmemoración relativamente nueva. Fue proclamada en el 2013 por la ONU y para que no se me vaya nada, tengo aquí mis notas, y básicamente este día surge como un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su sexo, su edad, su religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones y un montón de características más, ¿no? Y oficialmente, bueno, según la RAE, la discriminación es dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Entonces, ya que está aquí esta introducción política, Cali, bueno, ¿tú estás de acuerdo con esta definición? ¿Tienes otra definición personal de discriminación? ¿Le pues agregarías algo? estoy de acuerdo, pero, o sea, como tú mencionas, finalmente es lo que dice la RAE, ¿no? O sea, finalmente yo creo que cada quien tiene su propia definición de discriminación, sobre todo basada en las vivencias personales, ¿no? O sea, dice que por motivos de género, de orientación sexual, de como posición económica, de ideología política y todo eso. Y pues ahora con todo esto, la pandemia, pues se han agregado pues más cosas, ¿no? O sea, incluso finalmente tiene que ver con el grado de estudios y de educación de las personas en algunos casos, pero también ya hemos visto casos de discriminación hacia la gente que utiliza cubrebocas o no utiliza cubrebocas. Y pues en este caso también, que es más o menos como de los temas de los que vamos a hablar, pues también discriminación por la profesión. O sea, que eso es algo que antes no habíamos visto. O sea, el simple hecho de tener una profesión te colocaba, entre comillas, como en un lugar, o sea, como bien visto por la sociedad, ¿no? Y ahora, sobre todo una profesión, o sea, no me estoy echando flores, pero en una profesión como los médicos, por ejemplo, ¿no? Que siempre dicen que en una familia tiene que haber un sacerdote, un abogado y un médico, ¿no? O sea, que siempre, incluso nuestros maestros, desde nuestros primeros días de la carrera, siempre nos dicen como de, no, bienvenidos, porque siempre va a haber un médico, un sacerdote y un abogado. O sea, siempre, siempre nos dicen lo mismo. Porque quieras que no, antes sí se respetaba mucho, o sea, realmente cuando, y hasta la fecha, o sea, yo lo veo con mis compañeros, yo ahorita soy médico pasante, estoy en lo que viene siendo el último año de la carrera, ya aprobé el examen profesional, o sea, ya prácticamente de aquí son puros trámites, o sea, técnicamente ya somos médicos. No tenemos cédula todavía, obviamente, pero ya nos mandan a los pueblos con la gente. Entonces, yo he visto que mis compañeros, incluso tenemos un grupo en WhatsApp, yo estoy en la Facultad de Medicina de CEU, y con todas bueno, con todas las médicos pasantes de este año, incluso médicos pasantes de otras generaciones, hicimos un grupo de WhatsApp, sobre todo a raíz de todo lo que pasó ahorita con la doctora Mariana, que pues asesinaron en Chiapas, como de apoyo para, pues para ahorita de todo lo que se necesite, ¿no? Y yo veo que incluso sigue siendo la figura del médico muy importante en los pueblos, o sea, es muy diferente el trato que recibimos en el interior de la República que el que recibimos en la Ciudad de México, que el que recibimos en otros países, obviamente, ¿no? Y pues antes estábamos muy, muy acostumbrados a que la figura del médico era muy respetada y pues prácticamente éramos como otro dirigente, o sea, bueno, sí, o sea, como si fuéramos a hacer cuenta como un poquito abajo del gobernador, ¿no? O sea, del pueblo o el presidente municipal del pueblo donde nos mandaban. Y pues ahorita resulta que por nuestra profesión tenemos que hasta estarnos cuidando, ¿no? O sea, te hacen el feo en los lugares, o puedes ser, o sea, como víctima de ataques, o pues ese tipo de cosas. Entonces,
Pues sí, yo creo que la definición de discriminación pues va variando, desafortunadamente, y lejos de que se vayan quitando cosas, se van aumentando. Entonces, pues, está cañón. Y no pasa mucho. Por ejemplo, a mí me pasó muy al inicio cuando estaba buscando definiciones y investigando un poco el tema. Este, me di cuenta que en algunas definiciones como oficiales, ya sea la definición de la RAE o de la CNDH o de algunas otras instituciones, de repente no estoy tan de acuerdo en algunos términos que usan, porque siento que no están tan bien usados. Por ejemplo, eh, en la definición que da la CNDH cuando estuve investigando, tal cual le dice, hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan. Hasta ahí está bien, pero por ejemplo, ellos todavía hablan de una igualdad en vez de una equidad. O sea, yo creo que en este caso yo estaría muchísimo más a favor de un término de equidad que de igualdad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, de repente, pues sí, creo que hay que adaptarlo y tomar justamente en consideración un montón de factores de contextos y cosillas así. Y en el caso de nosotros, del grupo, sacamos nuestra propia definición de discriminación y la definición de nosotros de Ateneo Paradigma es que la discriminación es un acto, conducta o actitud que minimiza y o descalifica las características propias que conforman la individualidad. Wow, esa me gusta. Entonces, justamente tratamos como de, no como, o sea, como que abarcar más, ¿no? Ujú. No concentrarnos como en tantas cosas, pero ¿tú qué opinas de esa definición? Yo creo que estoy más de acuerdo. O sea, finalmente, como dices, como en todo, es buscar una equidad. O sea, no tanto la igualdad, porque pues, la frase facebookera, ¿no? Pero no estamos todos en las mismas condiciones. O sea, sí estamos en el mismo, las mismas posibilidades de hacer las cosas, ¿no? Y no todos tenemos como las mismas situaciones como para que nos juzguen con el mismo nivel, ¿no? O sea, las mismas tablas a todos. O sea, finalmente son cosas que van cambiando y que tienen que ser, pues, aplicables de manera personal a cada persona, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero pues que sí tienen que ser, pues, como adaptativas. O sea, no puede ser una sola para todos. Sí, exactamente. Y bueno, también algo que estuvimos también reflexionando mucho mientras preparábamos este evento es que, pues sí, creo que todos en la vida de alguna u otra forma hemos sufrido de alguna clase de discriminación, ¿no? Ujú. Pero reflexionando también mucho en qué situaciones, por ejemplo, porque hay veces que tienes que, o sea, ni siquiera lo notas hasta que te vas como en retrospectiva y empiezas a reflexionar un poquito más, ¿no? Claro. Pero justamente haciendo como todo este análisis, nos hemos dado cuenta que también en algún punto nos ha estado, o sea, hemos estado del otro lado. Entonces, eh, a lo mejor muchos no están de acuerdo como en esta situación, eh, pero nosotros así lo consideramos. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos discriminado a alguien, incluso a veces sin ser conscientes. O sea, quien diga que no, no está siendo honesto, porque a veces es exacto, lo hacemos inconscientemente, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que desde la prepa era algo sumamente pesado el tema de en qué prepa ibas, ¿no? O sea, por ejemplo, y de que, si no eres de la prepa tal, uy, no, que bienvenido a tu primera opción y que los veías feo, o sea, como ese tipo de cosas que ahora lo veo en retrospectiva y digo, o sea,
para empezar estábamos muy chiquitos y éramos como muy inmaduros, ¿no? Y no teníamos como este proceso de deconstrucción por el que hemos pasado en casi 10 años. Pero pues sí, o sea, todos hemos hecho mínimo un acto de discriminación en contra de otra persona, ya sea por cosas tan simples como eso o porque por cualquier otra cosa. O sea, yo lo veo incluso también en el ámbito médico y a veces hasta lo hacemos sin saber qué es discriminación. Porque yo me doy cuenta que los médicos, por ejemplo, yo me fui un año a Guanajuato el año pasado a hacer el internado y todos te preguntan, o sea, como de qué escuela vienes. Entonces, pues dices, no, pues de la UNAM. Ay, no, esa sí es escuela, que no sé cuánto, o sea, pero haciendo menos a todos los demás estudiantes, que dices, no inventes, o sea, es algo que yo sí creo, o sea, muy firmemente que la escuela no se hace nada más por el nombre, ¿no? O sea, tanto en la UNAM como en la Tominaga Nagasaki, en cualquier escuela hay buenos alumnos y hay malos alumnos. Entonces, eso es algo que todavía tenemos como muy, muy arraigado, sobre todo en la comunidad médica, que o sea, preguntar de qué escuela vienes, no por felicitarte, sino por hacer menos a los que no sean de esa escuela, ¿no? O por hacerte menos a ti, o sea, si te preguntan y dices como de, ah, no, pues soy de X privada chiquita, ¿no? Y te dicen, ¿y esa escuela de dónde? ¿Y eso para qué? ¿Y cuántos pasan el ENAR de tu escuela? ¿Y cuántos son especialistas de tu escuela? O sea, ¿por? O sea, realmente son cosas que yo siento que son conscientes que lo están haciendo por lastimar a la otra persona, pero no son conscientes que es discriminación. O sea, son conscientes de que pues así ha sido siempre y así se juzga siempre, pues por qué dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que todos lo hemos hecho. O sea, incluso yo me acuerdo en mis años de estudiante, todavía de, suena hace mucho, fue hace bien poquito, ¿no? Pero, o sea, en mis años de estudiante de medicina, yo me acuerdo que rotábamos con los de las privadas, ¿no? O sea, tipo Anáhuac, de que otra La Salle, de las de Puebla, y siempre era como el pique, o sea, entre nosotros, ¿no? De que, ay, ustedes porque son de privada, o los de la privada, ay, ustedes porque son de pública. Entonces era así como, o sea, ahora lo pienso y digo, pues que no estábamos en una novela mexicana, o sea, esto no es o sea, ¿por qué hacíamos eso, no? Pero finalmente son cosas y son temas de discriminación que tenemos súper, súper, súper arraigados y que no somos conscientes que es discriminación, pero somos conscientes de que estamos haciendo algo malo, ¿no? Pero seguimos haciéndolo porque es normal en nuestro gremio, ¿no? Entonces, pues, entonces, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, todos, 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 ya sea en el ámbito como laboral o de la escuela o personal o lo que sea, hemos sido discriminatorios en contra de alguien. O sea, siempre, siempre, siempre. O sea, quien te diga que no, no está siendo honesto, la verdad. Y justamente, o sea, nosotros obviamente hicimos nuestro ejercicio de, pues sí, de retrospectiva y todo, y yo, por ejemplo, hay varias situaciones en las que sí, haciendo como todo ese análisis, justo como, digamos, me caché y fue así de, wow, o sea, obviamente no voy a justificar el hecho ni nada, o sea, estoy consciente, pero creo que lo importante es justamente que cuando lo identificas, pues si realmente eres consciente de ello y no te sientes bien actuando de esta forma, pues cuando empiezas justo en todo este proceso de, pues de qué sí me gusta, de qué no me gusta, qué puedo trabajar, en qué puedo mejorar, pues sí, empiezas a cambiar este chip, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista pasada yo les compartí que yo era, o sea, cuando era mucho más chiquita, siempre fui como de las mataditas del salón, ¿no? Como les, era la niña de los plumones. Entonces, Sí, claro. pues digamos que a todos los que eh, tenían un promedio mucho más bajo que el mío, o les gustaba andar en el relajo o así, yo los trataba como los apestados, ¿no? Así de, me hablaban y yo como, ¿qué quieres? O sea, sí era como muy marcado el trato tan diferente que tenía, ¿no? Como con mis compañeros, que pues éramos como del mismo promedio, del mismo grupito, a diferencia a cómo los trataba a ellos, ¿no? O de Sí, repente, hasta ahora, obviamente trato de hacerlo lo menos que se pueda, pero pues cuando me toca ir en el transporte público, ¿no? Que de repente suben algunas personas como con cierta forma de vestir o cierto aspecto, eh, de repente sí como que cambia,
mi actitud, ¿no? Es como que de venir relajada, así, es como, como que empiezas a guardar cosas y así, ¿no? Y eso, pues sí, la verdad está súper mal. Entonces, también es empezar a cambiarlo y todo, ¿no? Pero, pues ya, estableciendo que, pues, sí, en algún punto a todos nos ha tocado estar en el papel de la persona que discrimina, eh, obviamente, y por ejemplo en tu caso nos compartías un poco al inicio, te ha tocado estar del lado de la persona a la que discrimina, ¿no? Y justo como lo mencionaste ahorita con toda la situación del COVID y la pandemia y así, pues yo creo que te han tocado situaciones complicadas y además, digamos que en tu situación también la tienes un poco más complicada porque además de ser doctora, pues eres mujer y entonces eso a veces también complica las cosas muchísimo más. Entonces, Sí, no sé si nos quieras compartir algo de lo que te ha pasado. ¿Cómo y ves? pues bueno, a raíz de todo esto de la pandemia, para empezar con eso, eh, es lo que decía al principio, o sea, a la definición de discriminación se ha tenido que añadir la parte de profesión ahora, porque pues realmente tanto yo como muchos de mis compañeros, como mis maestros o los médicos adscritos del hospital donde estuve y todo eso, pues sufrimos actos de discriminación el año, sobre todo el año pasado, que no, o sea, porque la gente pues le tenía miedo al personal de salud, ¿no? Y todos seguramente se enteraron porque son cosas que salían en las noticias y salían en Facebook y salían en todos lados de que a las enfermeras les echaban cloro, de que a los médicos cuando bajaban, o sea, que salían de guardia y eso. O sea, en mi hospital me acuerdo mucho que recién empezó todo, bueno, yo empecé el internado en enero del año pasado. Entonces, obviamente todavía no había pandemia, bueno, no era pandemia para empezar y pues obviamente todavía no estaba aquí en México, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todavía se escuchaban cosas, pero lo veíamos así lejano, o sea, yo iba con el cabello así como lo tengo al hospital, o sea, iba con el cabello, pues a lo mejor no suelto, ¿no? Pero pues medio amarrado. Yo me acuerdo que nunca traíamos cubrebocas. Yo me acuerdo que, o sea, agarrabas todo con las manos y no pasaba nada. O sea, salías de guardia y salías con tu pijama quirúrgica y te ibas a tu casa sin problemas. O sea, incluso con la seguridad de que pues te veían como, bueno, en provincias es diferente. Aquí en la ciudad te vende blanco, te vende pijama quirúrgica y puede que hasta te asalten, ¿no? Porque piensan que traes dinero, piensan que traes artículos de valor. Pero hasta eso, a mí, mi experiencia personal, y hablo de mi experiencia personal en provincia, pues te vende médico y eso, y la verdad todavía, pues te tienen cierto respeto o mínimo, pues mínimo te dejan en paz, ¿no? O sea, no es tanto como el ataque personal, ¿no? Yo me sentía con toda la libertad al inicio del año pasado de salir con mi bata a comprar al Oxxo, de salir, o sea, ya el Oxxo estaba en contraesquina de mi hospital, ¿no? Y de ser una persona libre. Y en cuanto empezó todo esto de la pandemia, creo que de los primeros comunicados que nos mandaron fue como ya no pueden llegar con bata, ya no pueden llegar vestidos de médicos porque se exponen a que les hagan algo, o sea, de que la gente les haga algo, sobre todo porque fue como en el boom de que la gente quemaba hospitales porque no querían que metieran pacientes COVID o que golpeaban médicos. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? O sea, ya vénganse de civiles, se cambian aquí en el hospital y cuando salgan se cambian y no salgan, o sea, para nada, si pueden no salir, no salgan. Teníamos prohibido salir por las salidas, valga la redundancia, pero iba a decir por las salidas como por donde salen los pacientes, teníamos que darnos toda la vuelta para salir por el estacionamiento y darle toda la vuelta para ir a comprar agua al Oxxo. O sea, no podíamos salir como por donde salían todos porque nos arriesgábamos a que nos tomaran una foto tomando agua. O sea, de que nos arriesgábamos a que nos tomaran una foto comiendo afuera del hospital, que pues finalmente son cosas básicas, ¿no? O sea, que pues ni modo que no comas, ni modo que no tomes agua, ni modo que no salgas a comprar un dulce o un chocolate, lo que quieras, ¿no? Y pues que finalmente a veces la gente, y se dio mucho, que incluso nos mandaban mensajes nuestros coordinadores de ya no salgan porque acaban de ver a no sé cuántos médicos afuera, les tomaron una foto y ya lo quieren mandar al periódico local, ¿no? Y es como de, estábamos comprando comida, o sea, no estábamos haciendo una fiesta, no estábamos parloteando afuera, o sea, estábamos comprando comida y que nos tomaron una foto y ya la querían hacer viral, que porque cómo están todos los médicos afuera y no están adentro atendiendo a los pacientes. O sea, ya no nos sentíamos con la libertad de hacer absolutamente nada fuera del hospital.
sea, vayan a ir al Oxxo. En el Oxxo tuvieron que poner un letrero como de aquí no se discrimina personal de salud, ni gente que haya tenido COVID, o bla, 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 porque de plano la gente ya no quería que entráramos al Oxxo, ya no quería que entraran los familiares al Oxxo de los pacientes que pues estaban afuera, que no necesariamente eran pacientes COVID. Y pues sí, o sea, realmente fue un cambio de chip muy, muy fuerte porque pues es algo a lo que no estábamos acostumbrados y lo comentábamos hace rato. O sea, yo me acuerdo que cuando era estudiante de primer semestre, segundo semestre, pues te entra la emoción, ¿no? Y traes la bata para todos lados, o sea, y estudiantes de medicina que me digan que no lo hicieran, realmente me costaría mucho trabajo creerles porque pues todos lo hicimos alguna vez de que te salías al cine y llevabas la bata, o sea, yo llegué a hacer eso, desafortunadamente, qué pena, pero era algo que te daba como cierto orgullo, ¿no? O sea, como de que, ay, estudio medicina y tu bata. Y ahora yo creo que tiene, o sea, real creo que tiene pues como un año que no uso la bata, porque para empezar es fomite, ¿no? O sea, más gérmenes por todos lados. Y otra porque pues es un factor de riesgo, o sea, de que te ven en la calle con una bata y te arriesgas mínimo a que te echen cloro, sino que te corran de un lugar. O sea, yo ahorita no me siento con la confianza de ir a un restaurante, aparte de que porque hay pandemia, ¿no? Pero, o sea, yo no me siento con la confianza de ir a un restaurante y platicar con mis amigos o platicar con mi familia. Bueno, hoy me pasó en la tarde, fui a comer con mi mamá y a un restaurante al que tenemos yendo, yo tengo 24 años, yo creo que 24 años yendo a ese restaurante, o si no es que más, o sea, desde antes de que yo naciera, donde todos nos conocen, o sea, meseras, el viene, o sea, todos nos conocen y es un lugar donde yo siempre me he sentido segura porque es un lugar que ya conozco. Y hoy que fui, que estaba platicando con mi mamá de lo que hago todos los días en la clínica y de que, ay, la doctora, y que no, y que dio positivo, y no, y ese tipo de cosas. Y la gente me volteaba a ver así como de que, ugh, ¿no? Y se volteaba. O sea, sentí como que los de al lado como que no estaban muy cómodos, como que sentí que tuve que bajar mi tono de voz porque la gente empezó a voltear. O sea, ese tipo de cosas que digo, híjole, o sea, eso no nos pasaba hace un año. O sea, deja tú años. Hace un año eso no nos pasaba. Digo, la verdad es que los médicos siempre somos bastante incómodos de tener alrededor, porque pocas veces se habla de otra cosa que no sea de trabajo. Es un poco incómodo. Pero pues ahora con mayor razón, o sea, ahora resulta que no podemos hablar en lugares públicos o revelar que somos médicos porque te arriesgas a que te hagan el feo, ¿no? O a que te traten así como de que, ah, sí te atiendo, pero ya, ya, ya rápido, ya, ya, para que se vayan, ¿no? Entonces es Gritos, algo ¿no? muy incómodo porque yo me siento así como Clark Kent, o sea, ya de que no soy médico, no, no se den cuenta, con tal de que no me vayan a hacer el feo. O sea, realmente sí es una situación pues preocupante y digo, la verdad yo lo he vivido muy leve porque afortunadamente, y digo afortunadamente por muchas razones, no estuve el año pasado aquí en la ciudad, pero sí, o sea, sí es muy fuerte. O sea, yo tengo compañeros a los que les llegaron a aventar cloro aquí en la ciudad. Allá en Guanajuato, a una de mis doctoras adscritas, prácticamente la corrieron de su lugar donde vivía porque sus vecinos se enteraron que era médico y fue como, pues, y me contó que le pusieron un cartel, ¿no? Así como, tal, 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 ya sabemos que vives aquí, que eres médico, si no te vas, te sacamos, ¿no? Y es como, no inventes, o sea, por ser médico, o sea, no por otra cosa, por ser médico, ¿no? Porque pues es el miedo basado, o sea, desde la ignorancia que tiene la gente de que, ah, como eres médico, pues seguro traes COVID. Nos cuidamos más que la gente normal. Y los que nos hemos contagiado, nos contagiamos yo creo que en el hospital. O sea, realmente la gente no mide eso. O sea, nosotros usamos equipo de protección de buena calidad todo el tiempo en el hospital y es más probable que se infecten por otros civiles a que se infecten por nosotros. Pero pues tienen esas creencias y la verdad sí es muy complicado. Pero pues espero que pronto, tal vez, la gente se informe un poco y dejen de pasar este tipo de cosas, porque sí, sí está muy fuerte. O sea, la verdad también, por eso este año dudé en irme a alguna plaza rural y todo eso, porque pues todavía hay creencias muy arraigadas en ciertos lugares y me llegaron a contar de problemas que hubo como recién iniciada la pandemia, ¿no? De que la comunidad no aceptaba al médico y que no querían que hubiera paciente, que, o sea, como que se hablara siquiera del tema pues de la COVID y todo esto, porque no creían en eso,
o que no quería que se recibieran pacientes COVID en las clínicas, o sea, ese tipo de cosas que digo, bueno, o sea, aparte de todo el miedo que tenemos que tener por el simple hecho de irnos a una plaza rural, ahora todo esto, ¿no? Entonces, sí ha sido muy complicado, pero pues afortunadamente creo que cada vez es menos. O sea, por lo que he visto tanto de mis conocidos como conmigo, bueno, a excepción de hoy, este, creo que ya son menos. O sea, las cosas que pasan así de que, pues los ataques a personal de salud cada vez son menos, espero. Y otra cosa que estuvimos platicando justamente en su momento, es algo que me llamó mucho la atención que mencionaste, pero antes de decirte como a lo que llegamos nosotros, eh, estaría cool preguntarte, justo, creo que ya lo mencionaste, que de dónde tú crees que vengan como justo estos actos de discriminación, o sea, de dónde nacen o por qué la gente los comete, pues. Yo creo que en parte viene, sí, desde la ignorancia en algunos casos, pero también del miedo. Y también por eso, o sea, estas opiniones son a título personal, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando por todo el personal médico, cada quien tendrá sus opiniones. Y yo he visto muchos médicos incluso que sí dicen como de que no, la gente, y por qué nos sacrificamos por ellos. Y, o sea, y sí, yo también en algunos momentos, de verdad, me desespero de ver que la gente, o sea, cómo trata al personal médico, ¿no? Pero también entiendo su miedo, o sea, finalmente es ignorancia para todos, ¿no? No es un tema que dominemos en ningún, o sea, de ninguna manera, o sea, este nuevo virus vino a cambiarnos la vida a todos, no nada más a los civiles, también al personal médico, o sea, no crean que nosotros ya sabíamos cómo tratar el coronavirus y, o sea, obviamente se tenían antecedentes con la influenza, con el MERS, bla, 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 o sea, con otras cepas, con otros coronavirus, y más o menos se tenía una idea de cómo tratar este tipo de enfermedades. Pero esta enfermedad es completamente diferente a lo que habíamos visto en algunas otras ocasiones. Entonces, es ignorancia nuestra. O sea, si hay ignorancia en nosotros, en gente que no se dedica a esto, pues obviamente va a ser más. O sea, no me refiero a ignorancia por estrato socioeconómico o por a lo que se dedican o porque no han estudiado. O sea, me refiero a ignorancia de que pues realmente no saben a lo que se están enfrentando y que no saben qué les puede pasar y que yo veo que hay gente que piensa, yo creo que hasta está en el aire, ¿no? Y lo he escuchado incluso de comentaristas del radio de que es que el virus está en el aire seguramente, ¿no? Y digo, ok, o sea, tienen miedo y se entiende, o sea, no lo justifico porque nosotros también tenemos miedo y no actuamos de esa manera en contra de nadie. Y, o sea, lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Yo creo que esto viene de la ignorancia y del miedo. Entonces, espero que poco a poco, conforme vaya saliendo más información y conforme vaya saliendo, bueno, ya ha salido mucha información, pero en cuanto vaya saliendo más información como accesible para todos, porque pues obviamente salen artículos y todo eso, y yo creo que no hay nadie, o sea, yo creo que mi mamá no se va a poner a leer un artículo que acaba de salir en The Lancet, o sea, obviamente no, necesita salir información accesible para toda la comunidad y que lo puedan leer y que puedan sentirse tranquilos y que digan, ah, ok, no se transmite por el aire, ah, ok, no se transmite porque te veas con alguien a 10 metros, ah, ok, o sea, como que poco a poco vaya habiendo tranquilidad en las personas y que poco a poco vaya habiendo más información como para que dejen de pasar estas cosas. O sea, yo creo que por eso tengo la esperanza de que poco a poco se vaya mejorando la situación en ese sentido, porque pues sí siguen pasando este tipo de cosas y pues ya tenemos un año con esto casi. O sea, estamos a unos días de cumplir un año del primer caso aquí en México y ya, o sea, ya es un año. O sea, ya no estamos para seguir siendo, porque la verdad ahorita ya muchos que siguen ignorantes, y no lo digo de manera despectiva, yo también soy ignorante en muchas cosas, es porque no buscan información confiable. O sea, hay muchísima información en línea y no porque esté en línea y no porque te la mande alguien por WhatsApp quiere decir que es confiable, ¿no? O sea, reciben muchísima información, pero de esa información, ¿cuánto es confiable? Entonces yo creo que, espero, que poco a poco vaya saliendo más información accesible para todos y que este tipo de cosas pues ya no pasen, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, justamente nosotros, pues, obviamente platicando como mucho acerca de la discriminación en general y todo esto, llegamos a la conclusión que dos de los factores más importantes, justamente,
era que se actuaba a partir del miedo y pues sí, en muchísimos casos es la falta de información que llegas a tener como sobre un tema o sobre un montón de cosas y pues justamente, pues sí, o sea, bueno, yo y eso también lo llegué a decir a título personal, es que yo creo que justamente cuando regresando a este punto que te das cuenta que en algún, que sí, has cometido discriminación o algo así, pues ya que lo identificaste, yo lo que empecé a hacer fue así de, pues primero, ¿por qué, o sea, por qué actúas así? ¿Qué es lo que me hizo actuar así, no? Y muchas veces era como, pues sí, no sé, como el contexto de una persona o cosas así, o sea, como que no entiendo de dónde viene, por qué actúa así, y otras cosas sí son como muchos factores con los que creciste, justamente, ¿no? Ujú, Entonces, cuando hicimos esta reflexión y todo, pues yo caí en cuenta que, pues sí, o sea, para empezar a cambiar estas cosas, yo necesitaba identificar el por qué y si era algo que ya, como ciertos miedos que te meten cuando creces y así, pues darte cuenta si realmente quieres seguir como por ese camino o pues cambiarlo, ¿no? Y si no te gusta, pues estás en todo tu derecho y de tomar la decisión de cambiarlo, ¿no? ujú. Entonces, pues, por ejemplo, si tú, bueno, esta es otra pregunta que nos gustaría que contestaras. ¿Y crees posible que en algún momento podamos vivir en un mundo sin discriminación? No creo. O sea, honestamente no creo y no por, o sea, no por no creer en la gente, sino porque finalmente está en nuestro sistema. O sea, a lo mejor los biólogos me van a matar, ¿no? Pero yo siento que es como hasta cierto punto un instinto. O sea, ves algo diferente a lo que tú estás acostumbrado de cualquier cosa y te brinca. Es como de, o sea, lo desconoces. Y hasta cierto punto como que hasta que no conoces eso diferente o hasta que no comienzas a ver, a interactuar con eso diferente, se te quita como esa barrera de desconfianza. Entonces, yo siento que es algo inherente al ser humano. O sea, yo creo que la discriminación, o sea, por eso no debería lucharse porque no haya discriminación, porque eso es prácticamente imposible, porque no puedes cambiar los factores de cada persona, la manera de pensar de cada persona. O sea, no se puede. O sea, no. O sea, la verdad es imposible. Simple y sencillamente se tiene que buscar que los actos de discriminación y que las opiniones como basadas en discriminación y todo eso, pues no sean lo predominante en la sociedad, ¿no? Y que se busque, como tú dices y como decimos al principio, ¿no? O sea, que sea más una equidad y que sea, que se entienda que no todos venimos del mismo lugar y que no todos somos, o sea, no todos estamos hechos de la misma manera, ni todo está hecho de la misma manera. Entonces, pues es poco a poco. Yo creo que con la interacción y todo eso, se puede buscar a lo mejor que no se o sea, que no sé, es que no sé cómo decirlo, o sea, que no sea algo como tal, que no haya discriminación, sino que no se torne en algo malo. No sé si me doy a entender. O sea, yo creo que es imposible que no haya discriminación, pero pues se puede cambiar, ¿no? O sea, poco a poco. Pero pues obviamente no todos están dispuestos a cambiar su manera de pensar y su forma de ver las cosas. Entonces, pues, Sí, justamente. Y bueno, algo más que nos quieras contar, platicar, puntos de vista. sí, muchas cosas. Bueno, es que este tema es muy, o sea, de aquí podemos sacar muchas cosas, sobre todo desde la parte de medicina, porque, o sea, mira, como tal, medicina, y la verdad ahí sí quien diga que no está mintiendo. O sea, ahí sí de verdad puedo decir que lo estoy diciendo a título personal, pero es algo que todos lo hemos visto. O sea, todos los que hayamos pisado un hospital estudiando medicina, enfermería, alguna otra carrera relacionada con la salud, lo hemos visto y aunque a lo mejor tú no lo has hecho o no te lo han hecho, no puedes decir que no existe. O sea, es como lo del árbol que se cae en medio de la nada. O sea, no porque no te haya pasado a ti, no porque tú no lo hayas hecho, no quiere decir que no pase, ¿no? Y sobre todo en medicina, o sea, medicina es un lugar
donde, o sea, donde a pesar de que las mujeres somos mayoría actualmente, porque sí, eso sí es verdad, o sea, en la mayoría de los grupos, creo que un 60%, 70% somos mujeres, y hay veces que son 20 niñas y 4 niños, ¿no? Eso es verdad, pero aún así, o sea, a pesar de que somos más mujeres, o sea, somos mayoría, no somos el grupo dominante dentro de la medicina. Y no lo digo como para que alguien venga a decirme de, ay, no, pero si tú te lo propones y no tienes que, o sea, yo lo sé, no lo estoy diciendo por esa parte, lo estoy diciendo porque a pesar de que somos mayoría, tenemos que esforzarnos el doble a veces que nuestros compañeros hombres para sobresalir o simple y sencillamente para ser incluidas en algunos ámbitos. Yo lo he visto, por ejemplo, bueno, ahora este año se supone, bueno, no se supone, voy a presentar el examen nacional de residencias y bueno, yo todavía no me decido qué especialidad quiero, ¿no? Y lo he visto mucho porque incluso, o sea, con gente cercana, ¿no? Que yo les digo como de, no, es que me gusta traumatología y ortopedia o me gusta ginecología. El comentario general de muchas personas, obviamente de gente de nuestra edad y de mi círculo cercano, afortunadamente el comentario ha sido como, tú haz lo que quieras, eres libre, ¿no? Pero lo he externado con gente más grande, con mis profesores, con mis médicos más grandes, a los que les tengo confianza y todo. Y el comentario general siempre ha sido como, pero ¿cómo traumatología? No, ese medio es bien difícil para las mujeres, si no hay mujeres, que no sé cuánto. O sea, ese tipo de comentarios, la verdad no me desalientan, porque yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero, o sea, me da coraje porque digo, no puede ser posible. O sea, que sigan pensando esas cosas. Pero es que a eso voy. Somos más mujeres, porque incluso los doctores grandes te lo dicen, o sea, es que yo no sé por qué dicen que se discriminan las mujeres. Si ustedes son más, pues ya porque somos más, ya por eso no nos discriminan, ¿no? O sea, ay, gracias. Entonces no habría feminicidios en México, porque somos más mujeres en México que hombres. Entonces no habría violencia de género, porque somos más mujeres que hombres, ¿no? O sea, sorprendentemente estos comentarios siempre han venido de los médicos más misóginos y machistas del hospital, de donde te encuentres, ¿no? Porque finalmente es como que se justifican. O sea, yo en lo personal, la verdad, en mi internado no tuve ningún problema absolutamente de casos de discriminación hacia mi persona, de, de acoso, de nada de eso. O sea, afortunadamente, y de verdad que me cuesta trabajo pensar de por sí, el internado es un año muy difícil por la carga física, ¿no? O sea, de la demanda física que tienes, de las guardias y todo eso, pero aparte de este año, pues con todo lo emocional, ¿no? De la pandemia y todo eso. Y yo sí veía que mis compañeras en muchos hospitales de aquí de la ciudad o de otros estados sufrían casos muy fuertes de discriminación. O sea, donde no las dejaban entrar a quirófano porque eran mujeres, donde no las dejaban entrar a las cirugías porque, si no me recitas todos los epónimos de todo lo que vamos a operar el día de hoy, no entras, ¿no? Y sus compañeros hombres tenían garantizado su lugar en quirófano por el simple hecho de ser hombres, ¿no? O sea, a mí lo que sí me llegó a pasar muchas veces es que, o sea, yo me sentía como las artistas en la red carpet, ¿no? De que a los hombres les preguntan como, ¿y cuáles son tus opiniones de la película que vamos a presentar el día de hoy, ¿no? Y a las mujeres les preguntaban, ¿y qué vestido traes hoy? ¿Y qué zapatos estás usando? Porque así es en quirófano. O sea, a mis compañeros hombres les preguntaban como, a ver, doctor, ¿qué estamos viendo aquí? No, pues que la arteria tal y tal, ¿no? Y a ver, doctor, ¿y qué estamos disecando aquí? No, pues que el ligamento tal y tal. Y a mí muchas veces me llegaban a preguntar, lo más que me llegaban a preguntar en quirófano, si es que me hacían caso, claro, no en el internado, en mis años de rotación como estudiante, era, oiga doctora, ¿y usted tiene novio? O sea, a ver, ¿por qué a mí no me preguntas cosas de medicina? ¿Por qué a mí no me preguntas cosas que seguramente puedo responder? O sea, y no por soberbia, sino porque yo sabía que tenía que estudiar el doble, porque había veces que sí te aplicaban esa de que, a ver, ¿quién me va a ayudar en la cirugía? No, pues qué tal. Mm, sí puedes hablarle a tu compañero. Entonces, medicina es un lugar mágico, pero la verdad sí, o sea, todo el mundo te lo va a negar, o sea, sobre todo los médicos más grandes, y sobre todo con ese argumento de que, pero ¿cómo dicen eso si ahora ya son más mujeres, si ahora ya pueden hacer lo que quieran?
O sea, el simple hecho de decir eso, están haciendo notar sus comentarios machistas y misóginos. Y ahora ya pueden hacer eso. Siempre hemos podido, pero no nos dejaban, ¿no? O sea, ahora que ya entramos y todo, y de todas maneras nos ponen el pie. Entonces, sí es un tema muy fuerte, sobre todo en medicina, porque sí, o sea, los hospitales, el simple hecho, y a lo mejor dejando un poco de lado el tema de por ser mujer, en medicina estamos completamente regidos por jerarquías. O sea, todo el tiempo, desde que entramos. El de segundo es más que el de primero, el de tercerito es más que el de segundo, el de tercerote es más que el de tercerito, el de cuarto más que el de tercero, siempre, siempre, siempre. Y más cuando empezamos al internado, el interno es nada. O sea, es algo muy fuerte de decir y que yo en algún momento llegué a como descalificarlo, como de, ¿cómo dicen esto, no? Si somos la fuerza que mueve el hospital y somos los que sacamos los pendientes y realmente somos nada. Nadie nos protege, nadie nos procura, nadie, si acaso a lo mejor a veces los residentes, y eso bueno, en mi hospital no había residentes, ¿no? O sea, si acaso los residentes, si acaso alguno que otro médico que te adopta y te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿Ya comiste? Y todo eso. Digo, afortunadamente, la verdad, en mi hospital tuve la fortuna de que tanto mis médicos adscritos como las enfermeras, como mis compañeros internos, muy buenos todos, muy humanos y que siempre se preocuparon por nosotros, ¿no? Pero siempre hay problemas, o sea, con los directivos, con ese tipo de cosas. Yo lo vi con mis compañeros en otros hospitales, o sea, ahora que, bueno, con esto de que inició la pandemia, siempre nos decían como de, "Ay, ¿cómo se quejan, no? Si son médicos, si ahí sí somos médicos, ¿no? O sea, ¿cómo se quejan de todo esto si son médicos? Bla, 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 y para todo nos echaban en cara de que si son médicos, si ya son médicos. Ah, pero cuando exigimos este equipo de protección, mínimo, lo básico, cubrebocas, que nos dieran una careta de las que donaba la gente al hospital, que exigíamos literalmente derechos humanos básicos, nos llovían insultos. Es que no aguantan nada, es que internos de cristal, es que en mis tiempos yo aguanté lo de la influenza y me dio influenza y casi me muero y aquí sigo, ¿no? ¿Por? O sea, ¿por qué romantizamos la esclavitud? O sea, ¿por qué romantizamos el sacrificio? Sí, la carrera de medicina está hecha para servir a otras personas y lo hacemos con todo el gusto del mundo. De verdad que ni siquiera puedo decir que vale la pena, porque no es pena. No lo hacemos con pena, lo hacemos con gusto. Pero eso no quiere decir que vas a dejar tu vida, literalmente. Entonces, tenemos muy, muy arraigado eso de que hay que sacrificarnos por otras personas y porque eres médico, ¿no? Entonces, cuando alguien rezonga, por así decirlo, lo ven como menos y literalmente lo discriminan. O sea, ya después a nosotros como internos, muchos ni nos pelaban ya, o sea, así como de que, ya regresaron, sí, X, ¿no? ¿Por qué? Porque nos descansaron a nivel nacional un mes. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque no somos médicos. Éramos médicos internos de pregado con un sueldo que de verdad, si yo les dijera cuánto nos pagan, se ríen. O sea, hacíamos guardias hasta de 36 horas seguidas y no es que más. Y nos daban 1,000 pesos al mes. Y no es queja. O sea, realmente no es queja. Pero para que, porque todavía hay mucha gente que dice, pues es tu chamba, hermano. Pues te pagan por eso. Eso nos pagan. Eso nos pagan. O sea, realmente lo que estábamos exigiendo eran derechos humanos básicos y después nos llovían insultos de que no aguantábamos nada, de que éramos débiles, de que así íbamos a ser médicos, de que como si no teníamos vocación. La mayoría de los insultos venían incluso de médicos, o sea, de médicos más grandes, ni siquiera de civiles, porque yo creo que no tienen, mucha gente no tiene como esta noción de que son internos, que son pasantes, que son residentes, ¿no? Entonces, la mayoría de los insultos venían de médicos más grandes y sobre todo, como mucho en esto de, en mis tiempos, yo hacía guardias de 48 horas seguidas, no dormía, no comía, no bebía, me desmayé, tuve crisis nerviosas, pero aquí estoy y por eso soy buen médico. O sea, ni siquiera es con fundamento, ¿no? Entonces sí ha sido muy fuerte, sobre todo con todo esto, o sea, se exacerbó con lo de la pandemia, pero de por sí nosotros siempre hemos estado mal en ese tema. Y lo peor de todo es que no somos conscientes de que es discriminación, te decía al principio, o sea, lo tenemos tan normalizado que no lo vemos como algo malo. O sea, el residente está acostumbrado a sobajar al interno, el interno está acostumbrado a sobajar al estudiante,
el adscrito al residente, o sea, siempre, siempre, siempre jerarquías. Y se nos olvida que nosotros fuimos una vez internos, se nos olvida que nosotros una vez fuimos residentes, se nos olvida que fuimos pasantes. ¿Por qué? Porque crecemos, y digo crecemos no porque yo me incluya, sino porque finalmente formo parte de ese gremio, ¿no? O sea, crecemos como médicos con ese chip de que ya quiero ser R2 para dejarle todo lo feo al R1, ya quiero ser R3 para dejarle todo lo feo al R2. O sea, no, no, ahí sí yo creo que tenemos que hacer un cambio ya, porque sobre todo con todo esto de la pandemia, o sea, yo la verdad, yo me contagié en noviembre y me hizo pensar muchas cosas. O sea, yo realmente me las vi negras, o sea, yo creo que si me recontagio no la libro. O sea, empecé a desaturar, tuve procesos feos en los pulmones, todo mal, o sea, todo mal, muy sintomática, todo mal. Y de verdad que a lo mejor entre mi viaje de la fiebre y todo, o sea, yo me puse a pensar y dije, me contagié por lo que estudio. O sea, me contagié por estar en un hospital y no es queja, ¿eh? O sea, de verdad no es queja. Eh, Está cañón, o sea, realmente, ¿qué tanto estamos dispuestos a pasar por todas estas cosas de que te discriminan, que te dicen, que te insultan? ¿Y a cambio de qué, no? O sea, ni siquiera a cambio de qué, entiéndase monetariamente, ni de que te digan gracias, ni eso. O sea, a cambio de que si puede que te mueras. O sea, puede que tú estás bien feliz haciendo tu internado en otro estado, bien padre, lo que quieras, y te da COVID y te mueres, ¿no? O te da influenza y te mueres, o te picas sacándole una muestra a un paciente VIH positivo y te da VIH, ¿no? Que también fue lo que mucha gente de esa generación dijo como de, ay, yo y mis compañeros pasamos por el brote así, el boom del VIH y a muchos de mis compañeros les dio VIH y no sé qué. ¿Por qué están orgullosos de eso? ¿Por qué no se quejaron en su momento? ¿Por qué piensan que eso es normal? O sea, ¿por qué ahora que a nosotros nos están haciendo eso de negarnos equipo de protección, de negarnos la vacuna, de negarnos cosas, de hacernos el feo, de prohibirnos la entrada a muchos lugares como médicos en formación, por exigir nuestros derechos? ¿Por qué lo ven como algo malo, no? O sea, yo la verdad prefiero salir viva de la carrera. O sea, yo no me quiero morir por estudiar medicina. O sea, yo quiero vivir para ayudar a la gente, yo no me quiero morir. Entonces sí, es algo muy fuerte y ahorita con todo esto que pasó también de la pasante, siento que estoy hablando mucho. Siento No, no, que no, no. ahora que pasó todo esto de Mariana, de la pasante de Chiapas, que finalmente se está investigando por feminicidio, porque ahí hay un proceso muy raro, ¿no? Eh, Pues con mayor razón, o sea, no nada más ahora es el miedo de ser médico en lugares remotos, sino el miedo de ser médico y ser mujer en lugares remotos. O sea, yo veo a mis compañeros niños, este año viví en Guanajuato con dos roomies y eran hombres, ¿no? Y yo veía que pues salían, se iban caminando, andaban en la noche y todo. Y pues yo los veía muy tranquilos, yo decía, qué padre, o sea, creo que yo nunca, y eso porque yo nací y crecí en la ciudad, yo nunca he tenido esa libertad. Nunca, nunca. O sea, de que yo me sienta con la tranquilidad de salir y andar así en la calle en la noche y regresar noche y todo eso no se puede. No se puede. Y ahora con todo esto menos, ¿no? O sea, te arriesgas a y lo que siempre dicen, ¿no? De que si te vas a un lugar remoto, a un lugar rural y se te muere un paciente, el pueblo te lincha, ¿no? Y digo, también eso es una mala concepción que tenemos y es como mucho clasismo que tenemos hacia las comunidades rurales, ¿no? Pero pues ya vimos que sí pasa también, ¿no? O sea, ven médico en las clínicas y no nada más pues saben que no somos personas que vayamos acompañadas, porque mandan a uno solo, ¿no? Entonces, pues eres un blanco fácil y como mujer más, desafortunadamente. Entonces, sí está muy feo. La verdad, la situación está muy fea y yo siento que sí necesitamos hacer un cambio, pero pues como dije hace rato, o sea, es muy, muy difícil y yo creo que el cambio va a tener que ser cada quien de manera personal y que poco a poco se vaya haciendo el cambio de manera generacional, porque pues es muy complicado, o sea, es muy difícil cambiar la forma en la que piensan los médicos de otras generaciones y también la verdad estaría muy feo. Yo no quiero ver a mis compañeros de generación
tratando a los internos que les toquen cuando ya sean médicos adscritos de la misma manera en que nos trataron a nosotros. O sea, yo la verdad, yo sí quiero, o sea, yo como residente y yo con mis compañeros residentes, espero sí hacer un pequeño cambio y espero sí tratar de erradicar, o sea, al menos en mi, si me voy al hospital de Chinconcuac, no lo sé, o sea, en mi pequeño hospital, sí tratar de que no haya discriminación hacia las otras jerarquías, ¿no? O sea, de internos, estudiantes, pasantes, porque pues todos pasamos por ahí, o sea, todos fuimos eso, y la verdad está muy feo que perpetuemos estos estereotipos y que perpetuemos conductas muy, muy feas, que pues finalmente como las tenemos muy arraigadas, pues está muy difícil que cambiemos, pero pues ya, hasta aquí mi reporte. Volvemos al estudio. No, es que sí, bueno, en eso creo que, pues sí, coincidimos mucho, que pues sí, yo tampoco creo que podamos llegar a un mundo libre de discriminación, o sea, está muy, muy, muy difícil, a menos que estemos hablando de llegar a una utopía donde todo sea como nos gustaría, Exacto. eh, flores, azúcar, flores y muchos colores, ¿no? Pero Es utópico, realmente es utópico. exactamente, y justo lo que dijiste me parece algo súper importante, que a final de cuentas creo que los cambios que se deben de hacer para empezar a reducir, pues sí, los actos de discriminación tienen que ser a partir de una decisión personal. Y entonces, pues tampoco podemos obligar a todo el mundo así de tienes que cambiar. Sí, exacto. Y lo puedo ver yo también, esto como más a título personal también, que sí, justamente creo que hay cambios que se han hecho, pero también se debe al cambio de generaciones. Y pues que muchas veces los que somos de generaciones más actuales, hemos sido muchas veces los que muchos de los procesos de reflexión y de alzar la voz y pedir cambios, pues muchas veces han venido o de mismos grupos que han sufrido discriminación desde el inicio de la historia o actualmente, pues, digamos, grupos que se han dado cuenta y se han vuelto conscientes de la situación que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Y pues al final de cuentas, bueno, yo considero que pues no podemos obligar a nadie y hay algo que me gusta resaltar, que es que pues algo que deberíamos reforzar todos, 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 es el respeto. Porque si actuamos a partir del respeto, podemos entender, por ejemplo, que va a haber gente que no quiere hacer el cambio y que quiere seguir viviendo como ha vivido hasta ahora. Y, ok, puede que yo no esté de acuerdo, pero no me queda más que respetarlo, ¿no? O sea, no me voy a ir sobre la persona que no quiere cambiar su actitud ni nada, porque creo que no llegaríamos a nada y caeríamos otra vez en este juego de no me gusta cómo piensas, entonces te voy a atacar por ello y entonces es un ciclo ahí que no vamos a acabar. Entonces, pues creo que lo que queda es, pues a final de cuentas, respetar, ¿no? Porque muchos dicen la tolerancia y ahora sí estoy hablando muy a título personal, pero creo que la tolerancia es un término que usan como para quedar en un término medio, ¿no? Generalmente lo que me ha tocado vivir es que cuando dicen te tolero y siempre viene un pero después, ¿no? Exacto. Entonces creo que, o sea, personalmente considero que, pues sí, tendremos que, a lo mejor si estás tomando la decisión de quiero seguir tan campante como he seguido toda mi vida, pues, ok, lo único que sí me gustaría eh, es que la gente empezara a actuar un poco más consciente, pero a partir del respeto, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo pudiera, a lo mejor no borrar la discriminación mágicamente, porque sabemos que va a estar muy difícil, si pudiera hacer algo y cambiar una sola cosa para poder empezar
todo un proceso para intentar disminuir esto sería como aumentar el nivel de respeto que todo mundo debería tener por todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Tú qué harías si pudieras cambiar una sola cosa para Guau, qué tratar fuerte, de ¿no? disminuir todo eso? Si pudiera cambiar una sola cosa, híjole, qué fuerte, no sé. Yo creo que también, o sea, sería como meter en todas las personas como el chip del respeto. O sea, respeto básico, no por ser mujer, no por ser médico, no por ser nada. Respeto porque eres persona, punto. O sea, pues sí, es que son normas básicas de convivencia que a la gente se les olvida por, por las opiniones personales que tienen y que es como, es que sí respeto, pero es que sí respeto. No, el respeto no tiene condiciones. O sea, el respeto no es como de te respeto, pero solamente, no, o sea, respeto, punto, ¿no? O sea, en este caso aplicado a lo que acabo de platicar, respeto porque todos pasamos por ahí, respeto porque todos somos personas, respeto porque todos se supone que tenemos como el mismo fin común que es ayudar a las personas, ¿no? No respeto porque, ay, sí, respeto porque tú también tienes mamá y tienes hermana y tienes mujeres, aunque no las tuvieras, respeto porque es persona, punto, ¿no? O sea, no, el respeto no tiene que estar condicionado a nada y el respeto no tiene por qué tener excepciones. Entonces yo creo que si pudiera cambiar algo mágicamente, sería como meter esta ideología o este chip como del respeto en todas las personas, porque siento que esa podría ser una, tal vez no una solución, pero pues sí mejorar la situación, porque como dices, ¿no? O sea, eso de la tolerancia, pues sí me hace fuerza, ¿no? O sea, tampoco me parece, o sea, me suena mucho como a que, pues como a que esa fuerza, o sea, realmente como con el tema, o sea, como con el tema de la comunidad LGBT, ¿no? Que dicen como la tolerancia. O sea, yo, bueno, a mí no me gusta el calor y lo tolero, ¿no? Porque pues no hay de otra. O sea, aquí no es eso, no es como de que los toleras. Pues es respeto básico. O sea, derechos humanos básicos. No es como que tengas opción. Pero a mí no me gusta tampoco esa palabra de tolerancia porque me parece que la utiliza la gente que, como dices tú, que siempre le pone un pero. O sea, está condicionado. O sea, sí tolero, pero no hagas eso. Sí tolero, pero no en la calle. Sí tolero, pero es que ahorita ya no aguantan nada. Sí tolero, pero es que, cómo se quejan las viejas. Híjole, o sea, ese tipo de cosas que digo, entonces no toleras, o sea, entonces no respetas. O sea, el hecho de tolerar me parece como algo que hacen a la fuerza, cuando el respeto tiene que ser innato. O sea, es algo que tenemos que tener todos por default. O sea, no lo puedes condicionar absolutamente nada y no debería costarnos trabajo porque se supone que es algo que todos tenemos, pero al parecer no, ¿no? Entonces yo creo que eso cambiaría, como el chip del respeto y ponérselo a todos y que todos vivamos felices en un mundo lleno de respeto y así. Sí, sí. Es uno de los primeros pasos para poder llegar al mundo de azúcar, flores y muchos colores. Muchos colores, claro que sí. Muchos colores, ¿no? Ya sé. Eh, y bueno, o sea, de nuestra parte, creo que para cerrar todo esto, es más que nada, pues sí, hicimos todo este evento como para ser parte de este llamado por el que surgió pues sí, el día, pero la otra parte que queremos externar como a todos los que vean el video y a nuestros invitados y a todos, es que también se unan como a este ejercicio de reflexión, ¿no? Eh, sí aprender a identificar en qué momento nos ha tocado estar en el papel de, pues sí, de discriminados, porque también creo que muchas veces, como está tan normalizado, ni siquiera sabes identificar cuando eres como, sí, objeto de discriminación, pero sobre todo también volvernos muy conscientes que hemos estado del otro lado. Y a lo mejor sí, no es algo que digas, lo hice conscientemente y con toda la hazaña del mundo, pero hemos estado también del otro lado y consideramos importante pues hacer la reflexión, ¿no?
y ya invitarlos a tomar una decisión. Si quieres, pues, mejorar algún aspecto, no te gustó cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que actuaste mal o así, pues adelante, ¿no? Y pues también se vale decir, yo no he hecho eso y estoy bien así, se vale, ¿no? Es completamente válido, pero sí, más que nada es la invitación a esta reflexión. ¿Algo más que quieras decir, compartir conclusiones? No, pues creo que ya platiqué mucho, pero, o sea, sí, hasta agradecer sobre todo porque pues estos espacios pues sí hacen falta, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que todos nosotros como, bueno, como médicos, como lo que sea, tenemos como muchas cosas que compartir porque pues hemos estado viviendo cosas muy nuevas, ¿no? Que te digo, realmente no estábamos acostumbrados y que a veces yo creo que la gente tampoco es consciente, ¿no? Digo, sobre todo porque los entiendo, ¿no? O sea, actúan pues con miedo y se entiende esa parte, pero pues también ellos tienen que ser conscientes de lo que están causando, ¿no? Entonces, pues yo creo que está bien. Y tienes razón, o sea, finalmente si hay gente que dice yo nunca he discriminado, yo así estoy bien y todo, pues está bien, ¿no? Que vivan con esa idea, pero yo creo que sí estaría bien convocar a todos a que hagan esa reflexión de en qué momento yo he discriminado a alguien, porque no necesariamente tienes que discriminar a alguien por su orientación sexual, por su color de piel, por sus ideas políticas, por lo que sea, o sea, realmente, pues como dijiste tú, ¿no? O sea, desde que se suben al micro personas que tú dices, ah, caray, como que a ver si no me hacen algo, eso es discriminación. Y es algo que tenemos sumamente arraigado, sobre todo en este país, ¿no? Y yo creo que es bueno hacer la reflexión porque pues es poco a poco, o sea, como empezar poco a poco también con nuestro proceso de, pues, de construcción y de, pues, de ver qué hemos estado haciendo, no mal, porque eso de bien y mal está un poco vivo, pero pues qué hemos estado haciendo que no está completamente cool. O sea, Que, que que finalmente no pues te podemos, acabo de hacer macha sí, y que no, esto podemos no va con... dañar a alguien, entonces, está cañón. Pero bueno, nosotros queremos agradecerte un buen por haber accedido a compartirnos y a participar y todo eso. Igual se vienen más eventos, entonces igual si quieres unirte y así, Sí, estaría súper ojalá, padre. Va, súper sí. vale. Muy bien, muchas Y gracias. pues bueno, amigos ateneos del mundo, esto sería todo. Gracias y